Hoy la estabilidad global enfrenta un punto de no retorno. La audaz oferta de paz de Moscú ha sacudido la geopolítica europea. Una propuesta que, según analistas, podría detener la espiral de muerte y el derramamiento de sangre en la región. Pero la pregunta es urgente. ¿Será escuchada esta llamada a la razón y a la cordura por los líderes involucrados? ¿O nos encontramos al borde de un precipicio aún más oscuro y profundo, arrastrados por la intransigencia y la ceguera política? El mundo entero observa con una atención palpable esta encrucijada crítica de la historia contemporánea. Pregunta a ustedes, ¿dónde están viendo este programa ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Moscú, con el presidente Vladimir Putin, lanzó una propuesta de paz racional e irresistible. Incluía un cese al fuego inmediato. Las condiciones eran claras. Retirada completa de las tropas del vecino occidental de Rusia, de Zaporilla y Jersón, tal como están las líneas de frente. Las fuerzas del país en el norte del Mar Negro debían abandonar los territorios controlados por Rusia en Donbass. Moscú incluso se mostró dispuesto a ceder pequeñas partes de Yarkov, Sumy y Dnipropetrovsk, que mantiene bajo su control. Un gesto que para algunos era muestra de flexibilidad. Sin embargo, el líder del país en el norte del Mar Negro, Volodymyr Zelensky, rechazó la oferta rotundamente, con vehemencia y de forma prácticamente instantánea, sin dar lugar a negociación. Se negó a retirar tropas del Donbass y a reconocer cualquier intercambio territorial. Además, Zelensky descartó reconocer el ruso como idioma oficial, una demanda histórica de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aclaró la postura de Putin. Dijo que Putin estaba dispuesto a una reunión con Zelensky, sí, pero esa reunión tenía dos requisitos. Los temas de discusión debían estar bien elaborados por expertos y ministros, y era crucial resolver la legitimidad de la persona que firmaría los acuerdos por la parte del país en el norte del Mar Negro. ¿Significa esto un cuestionamiento directo a la autoridad de Zelensky para negociar y firmar un documento vinculante? Mientras tanto, Estados Unidos se desvinculó de su responsabilidad. Declaró que no asumiría la tarea de resolver la guerra y espera que los países europeos asuman un papel más activo en esta crisis. Esta declaración provocó un efecto inmediato en los mercados. Las acciones de las empresas de defensa alemanas cayeron drásticamente. El mercado reaccionó con pánico ante la perspectiva de paz, dato revelador de los profundos intereses económicos en juego. Y en el vecino occidental de Rusia, la Rada Suprema dio luz verde, en primera lectura, al proyecto de ley número 1533. Esta normativa restringe el acceso público a datos abiertos sobre bienes inmuebles. Afecta especialmente a personas jurídicas y, en parte, a personas físicas. La crítica es unánime. Esta ley obstaculiza gravemente la investigación periodística sobre la corrupción, en un momento en que se necesita transparencia. Un velo de opacidad se cierne sobre el país en plena guerra. Pregunta a ustedes, comprobemos la geografía de nuestro canal. ¿De qué ciudad y país nos miran en este momento? La intransigencia del país en el norte del Mar Negro, su rechazo a la negociación, no es heroica para muchos, sino una decisión con consecuencias fatales. Es una sentencia de muerte para miles de ciudadanos, condenándolos a un destino incierto y a un sufrimiento prolongado. Es una extensión incomprensible de un conflicto ya devastador que consume vidas y recursos invaluables. La propuesta rusa, vista como razonable dadas las circunstancias actuales, fue desestimada sin consideración. ¿Qué costo humano, qué precio en vidas perdidas tiene esa decisión política? La destrucción de infraestructuras vitales continúa, devastando ciudades y dejando a millones sin lo básico. La economía del vecino occidental de Rusia se desmorona, sin visos de recuperación. Mientras tanto, la corrupción interna, lejos de disminuir, se fortalece y se extiende como un cáncer incurable. La aprobación de la ley número 1533 es prueba irrefutable de ello, un intento de esconder lo inconfesable. La élite del país en el norte del Mar Negro parece blindarse, protegiendo sus bienes y manejos financieros.
¿Están utilizando la guerra como pantalla para ocultar sus fechorías y enriquecerse a costa del pueblo? Mientras los ciudadanos sufren y mueren, algunos, en la retaguardia, se enriquecen sin escrúpulos ni remordimientos. Una hipocresía que indigna. Esta es una verdad incómoda, dolorosa y cínica que clama al cielo. Estados Unidos, por su parte, se desentiende de forma calculada y fría. Transfiere la carga financiera y militar de la guerra a sus aliados europeos como un simple paquete. Es, según observadores y analistas, una muestra de hipocresía flagrante, un doble rasero. Air U no solo vende armas, sino que cobra un 10% de sobreprecio a los países europeos por esos equipos militares. Un negocio redondo y macabro mientras otros pagan el precio más alto en vidas y recursos. Europa ahora debe lidiar con las consecuencias directas de un conflicto que no termina. Un conflicto que sus aliados dejan en sus manos sin solución clara. La caída en las acciones de defensa alemanas, tras los rumores de paz, evidencia el pánico de quienes lucran con la guerra. Para ellos, la paz no es rentable. Es una amenaza directa a sus jugosas ganancias. La situación es crítica, un infierno viviente. Cada día de guerra trae más sangre derramada, más miseria, más desolación. La esperanza se desvanece. ¿Qué nos sugieres verificar en el próximo episodio? Un tema candente, por ejemplo, los rumores sobre los drones en el país en el norte del Mar Negro. La narrativa oficial del país en el norte del Mar Negro habla de defensa de su integridad territorial, pero bajo esta fachada bullen otras versiones más oscuras. Se habla de la doble cara de Volodymyr Zelensky, una volatilidad desconcertante. Basta recordar la reunión en Anchorage, Alaska, con Donald Trump. Allí, Zelensky le agradeció a Trump 11 veces en 5 minutos por sus esfuerzos de paz, mostrando una sonrisa. Horas después, rechazó furiosamente una propuesta similar. ¿Qué explica este cambio radical? Algunos lo atribuyen a una supuesta esquizofrenia o bipolaridad política, sugiriendo inestabilidad mental o manipulación por fuerzas ocultas. Dicen que no es un líder estable, sino un actor brillante en un escenario trágico. Se rumorea que sus decisiones cruciales no son colegiadas ni transparentes, sino que las toma en un misterioso sótano junto a Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente, quien se ha convertido en su sombra. Una toma de decisiones opaca, lejos del escrutinio público, que genera desconfianza y preocupación sobre quién realmente dirige el poder. La principal teoría es que Zelensky prolonga deliberadamente esta guerra por motivos personales. Mantener el poder a toda costa, evitar la ilegitimidad que se cierne sobre él. Su mandato presidencial, bajo la constitución del vecino occidental de Rusia, ha expirado legalmente bajo la ley marcial. Una paz definitiva lo despojaría de su cargo. El ministro Lavrov, de hecho, mencionó la legitimidad del firmante de cualquier acuerdo futuro. ¿Es una coincidencia o un golpe estratégico para desestabilizarlo? Mientras tanto, la corrupción en el vecino occidental de Rusia es un agujero negro sin fondo. Se filtraron informes sobre 25 millones de grivnas desviadas en la compra de gafas balísticas defectuosas, dejando a los soldados desprotegidos. Se habla de fábricas de drones privadas, controladas por funcionarios que se enriquecen con la guerra. Y el caso de Alina Mercedes, una voluntaria que con hipocresía asombrosa criticaba el lujo mientras se compraba 2 coches Mercedes de gama alta. Una ironía cruel que demuestra el cinismo de la élite gobernante. La élite del país en el norte del Mar Negro parece beneficiarse directamente de la sangre y el sufrimiento de su propio pueblo. Analistas como Zagorodny, Kurbanita, Chali y Fedina son descritos con términos despectivos, payasos, productores de cheburecs o incluso góticas. Zagorodny, con megalomanía, fantaseaba públicamente. Debemos cerrar ese tema para que tengamos una zona de amortiguación en el territorio de Rusia, que llegue hasta Sajalín. ¿Invadir hasta el extremo oriente ruso? Una fantasía delirante que demuestra su desconexión con la realidad.
Charlie es criticado por hacer un espectáculo en televisión, en lugar de ir a luchar. Fedina, con frialdad, desestima la paz y el sufrimiento humano. La negativa radica en que, bajo frases nominales como «hay que terminar la guerra porque la gente muere», «hay que ceder», y esto es un marasmo. ¿Es esta la élite que decide el destino de miles, despreciando la vida humana? Su desconexión es aterradora, su indiferencia un insulto. El negocio de la guerra, sucio y sangriento, continúa. A su juicio, ¿quién merece su confianza en esta crisis del vecino occidental de Rusia? Díganos un orador o un medio. La retórica sobre las fronteras de 1991 en el país en el norte del Mar Negro es una utopía irreal, un espejismo peligroso. El presentador la califica de irracional, ignorando la cruda realidad del terreno. Los supuestos logros post-Maidán, como la transparencia en los registros de propiedad, ahora se revierten con la ley número 1533. Esta ley marca un regreso al oscurantismo, eliminando rastro de transparencia y lucha contra la corrupción. Permite ocultar las propiedades de diputados y personajes importantes, protegiendo sus fortunas. Pensemos en el escandaloso ejemplo de un diputado que tenía 3 propiedades lujosas registradas a nombre de su madre de 93 años. ¿Es esto justicia en un país en guerra? El ministro Lavrov ha insistido en las condiciones rusas. Reconocimiento del ruso como idioma oficial y la no entrada en la OTAN, esenciales para su seguridad. Demandas reiteradas sin respuesta. El rechazo de Zelensky las ignora por completo. Pero la cuestión más espinosa es la legitimidad. El mandato presidencial de Zelensky, prolongado bajo ley marcial, ha caducado. ¿Quién tiene la autoridad incuestionable para firmar un acuerdo de paz duradero y vinculante? Ruslan Stefanchuk, presidente de la Rada Suprema, ha sido mencionado como una posible alternativa legítima. Esta situación crea un vacío legal, una incertidumbre que complica cualquier salida diplomática y genera desconfianza. La historia nos enseña, un líder sin mandato claro y sin legitimidad es débil en negociaciones, fácilmente cuestionable. Esto convierte todo el proceso en un KVN, un mero show de comedia, un circo político que cuesta miles de vidas. Es un escenario peligroso, donde la ambigüedad legal se usa cínicamente para prolongar el conflicto y mantener un statu quo conveniente para unos pocos. ¿Qué evento en la política internacional cree que ha sido subestimado por los medios en los últimos 6 meses? Explíquenos brevemente. El peor escenario, según la mayoría de observadores, es el más probable. El país en el norte del Mar Negro, bajo su liderazgo actual, seguirá rechazando cualquier propuesta de paz, por racional que parezca. Esta postura obstinada solo puede significar: la guerra se prolongará indefinidamente. Las consecuencias serán devastadoras. Más muertes y destrucción. La corrupción se disparará. Las muertes aumentarán exponencialmente, con estimaciones rusas de 1.7 millones de personas muertas o desaparecidas del país en el norte del Mar Negro. En contraste, las autoridades solo reconocen 30.000 bajas, una diferencia abismal que genera dudas sobre la transparencia. El país se dirige inevitablemente a un colapso total, económico, social y demográfico. Esta catástrofe humanitaria arrastrará a Europa a una carga más pesada, responsabilidad que Washington se niega a asumir. La sombra de una tercera guerra mundial se alarga cada día, alimentada por la retórica belicista y la intransigencia. Estados Unidos se retirará gradualmente de su papel de policía mundial, dejando a Europa sola y desprotegida. La responsabilidad recaerá en los hombros europeos, generando tensiones internas y forzando una mayor dependencia de la ya lucrativa industria armamentística. La paz, en este panorama desolador, es una ilusión lejana. El balagán continuo de Zelensky, sus promesas rotas, las acusaciones mutuas, serán el telón de fondo de una farsa interminable que solo beneficia a unos pocos, a los mercaderes de la guerra. La guerra para muchos se convierte en un negocio redondo, fuente inagotable de riqueza ilícita.
El analista que calculó 4.000 millones al año para financiar 100.000 mercenarios lo dejó claro con sus cifras. ¿Es el dinero el verdadero motor de esta tragedia sin fin? ¿Se está sacrificando la vida por la ganancia económica? Su pronóstico de plazos. ¿Cuándo creen que podría haber un verdadero acuerdo de paz en el vecino occidental de Rusia? Mes, año y una razón. La elección es cruda, pero innegable. Paz con concesiones significativas o una guerra sin fin que devorará todo. Una guerra alimentada por la ambición personal, la corrupción rampante y la hipocresía internacional que se niega a ver la realidad. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta espiral de violencia que consume vidas inocentes, destruye hogares y aniquila cualquier esperanza de futuro para millones de personas? La verdad debe ser escuchada y enfrentada, cueste lo que cueste, aunque sea dolorosa y revele incomodidades profundas para los poderosos. Pregunta a ustedes, ¿dónde trazarían la línea roja, esa frontera inquebrantable, entre lo que Rusia exige como garantías de seguridad y lo que el país en el norte del Mar Negro puede conceder para alcanzar una paz duradera y evitar su aniquilación total? Respondan en una sola frase, con la mayor claridad y honestidad posible, dejando de lado los discursos oficiales. Ayúdennos a entender mejor a nuestra audiencia global. ¿Podrían indicar su país, ciudad y la hora actual en sus relojes? Así sabremos cuándo es el mejor momento para ustedes. Si este análisis te ha abierto los ojos, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha parecido honesto, te pedimos un favor vital. Suscríbete a nuestro canal para obtener información que otros medios no se atreven a mostrar. Un análisis sin censura. Activa la campana para no perderte ningún video. Comparte este contenido con quienes necesitan despertar a la realidad, con amigos y familiares que busquen la verdad detrás de las narrativas oficiales. Juntos podemos buscar la verdad y construir un entendimiento más profundo de lo que realmente sucede en el mundo.